Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Yo me doy cuenta que a ella, pues, la habían citado aproximadamente a la 1:30, 1:20 y tantos, 1:30, en Eje 5 y La Viga. Eh, Esa fue la última vez que se le ve por las cámaras de C5. No se preocupe, a lo mejor su hija se fue de fiesta o anda en Acapulco y mañana regresa. Y quise creerle al policía. Lo peor de todo es que dices: "Ojalá el policía tenga razón". Pues que yo quería búsquedas en el Ajusco. Y a mí me dicen: "¿Y cómo le vamos a dar una búsqueda si ni siquiera sabemos un polígono?". ¿Ves por qué siempre uso tenis? Porque si un día alguien me quiere hacer algo, ¿cómo voy a correr? Justo ella por eso no usaba zapatillas, porque tenía miedo de la violencia, y la violencia la alcanzó. Hace una semana, mientras se encontraban en Mazatlán, Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Después de 4 años con 6 meses, Jacqueline Palmeros encontró a su hija desaparecida, Yael Montserrat, pero no como hubiera querido. Jacqueline se convirtió en madre buscadora y fundó el colectivo Una Luz en el Camino con el objetivo de poder encontrar a su hija Yael. Después de más de 4 años de búsqueda, Jacqueline logró encontrar parte de los restos de su hija Yael Montserrat. Yo soy Paola Betancourt, esto es Voces Ausentes y le agradezco muchísimo a Jacqueline Palmeros que el día de hoy nos acompañe y tenga la confianza para estar en Voces Ausentes y contarnos su historia y la de su hija Yael Montserrat. Jacqueline, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias, Paola, por este espacio. Jackie, pues me gustaría que comenzáramos platicando sobre cómo era Yael, cómo era tu vida y su vida antes de su desaparición. Yael, era la única mujer de mis 4 hijos, la mayor. Eh, Ella al momento de su desaparición tenía 21 años y al igual que yo, se convirtió en mamá a una corta edad. Ella tenía 2 pequeños de año y medio y 4 años. Entonces, pues eso la orilló a trabajar, ¿no? Desde muy chica. En el momento de su desaparición estábamos en plena pandemia. Entonces, ella trabajaba en un call center y de eso sobrevivía y eran de los pocos trabajos que todavía, pues, tenía que salir a la calle, tomar transporte y obviamente, pues, con los cuidados pertinentes para no contagiar a su familia, ¿no? Claro. Monse, desde pequeña siempre le gustó incursionar en todo lo musical, lo artístico. Cantaba, bailaba, siempre fue una niña muy extrovertida, muy divertida. Ella tenía la sonrisa pintada en la cara y siempre fue muy amiga. Ella era líder. Monse siempre fue líder. Recuerdo que, em, desde muy pequeña las maestras, tenían miedo porque decían: "Es que Monse mueve a todo el salón", ¿no? Y y sí, fue una niña muy querida siempre por todos, eh, era muy amorosa, pero sobre todo, con la gente vulnerable, ¿no? Le gustaba dar. A ella le gustaba mucho regalar sus juguetes, su ropa, o sea, a ella no le importaba, ¿no? Nada. Ella veía a alguien en la calle y le daba, así trajera su chamarra nueva, se la daba. Siempre fue una niña muy extrovertida, muy divertida. Su sueño más grande era ser artista, ¿no? Y pues tuvo una banda de rock. Ella tuvo una banda de rock a los 12 años en la primaria. Cantaba muy bien las canciones en inglés. Recuerdo que
le encantaba mucho una canción de Cranberries que se llamaba Zombie y la cantaba muy bonito. Eh, Creo que sus amiguitos de la primaria siempre los recuerdo con mucho amor y viceversa. Nosotros tuvimos una casa que rentábamos allá por la zona de Iztapalapa donde pasó su infancia y pues ahí iba a la escuela y todo y decía que ella había vivido una infancia bonita, ¿no? Ya cuando era mayor me decía: "Mamá, cómo quisiera regresar el tiempo a mi infancia, en esa casa donde vivíamos en Autlas", me acuerdo bien, se llamaba la calle, porque fueron mis momentos más felices, ¿no? Ella decía que quería siempre regresar a esas vivencias. Y pues bueno, ella se quitaba la camisa por sus amigas, por sus amigos, les prestaba los tenis, o sea, ella estaba grande. Yo me acuerdo que la regañaba porque se compraba una bolsa y su amiga: "Ay, qué bonita bolsa, te la presto. Ay, qué bonitos tenis, te los presto", ¿no? Yo le decía: "Monse, pero ¿por qué prestas tu ropa? ¿Por qué prestas tus tenis? ¿Por qué prestas tus cosas? Son personales". "Ay, no importa". Y me enojaba mucho con ella porque luego ya no se las regresaba, ¿no? Inclusive, pues después cuando pasó todo esto, pues yo quería que todas sus amigas me regresaran sus cosas, ¿no? Porque eran de ella, pero ella era así. Yo decía, bueno, si ella en su momento las regaló, las prestó, pues quién era yo, ¿no? Para pedirlas de regreso. Y pues bueno, sus hermanos eran todo para ella también, junto con sus hijos. Sus hermanos fueron eh, no solo hermanos, sino compañeritos de vida. Ella con su hermano, el medianito, este, le gustaba mucho llevarlo a la escuela. Le encantaba llevarlo a la escuela. Ella tenía un patín eléctrico y y luego se salía así toda despeinada y me acuerdo que decía: "Ay, pareces bruja en tu patín porque pasas súper rápido", ¿no? Una vez chocó con un carro estacionado porque apenas lo estaba empezando a saber manejar y llevaba a su hermano a la primaria, él estaba en tercero de primaria, y decía: "No, no, no, no le mandes cualquier porquería de almuerzo, de lunch, yo le voy a llevar a mi hermano su lunch calientito", ¿no? Se lo llevaba caliente y tocaba, ¿no? Sin importarle que la fueran a mandar al carajo, ya llegaba, tocaba y le daba el lunch a su hermano, iba por él a la escuela, y pues yo trabajaba, ¿no? Y ella se sentaba a hacer las tareas con su hermano, cuidaba a los más chiquitos, porque ella ya tenía a su hijo el pequeñito, y yo también era mamá de un niño casi de su edad. Entonces, en lo que yo me iba a trabajar, pues ella se quedaba ahí con los niños, comía, de repente hacía la tarea con su hermano, y me acuerdo que me decía: "Ay, mamá, es que tú te desesperas mucho", y ella era muy consentidora. Ella siempre fue una hermana muy consentidora, platicaba mucho con sus hermanos y aparte tenía mucha paciencia, porque se sentaba y era como una niña, compraba muchas palomitas, papas, lo que sea, y se sentaba a ver eh, películas con ellos, ¿no? Ya a su edad adulta, ¿no? Joven adulta, pues era como cualquiera otra mujer de su edad. Le gustaban las fiestas, le gustaba salir con sus amigas. Nunca fue tomar mucho, pero sí le gustaba andar con ellas, ¿no? Aunque sea platicando, o luego se iba, comía mucho. En eso se parece mucho a mí porque siempre le gustaba ir que un postre, que un esquite, que una crepa. Entonces, pues ella era así, ¿no? ¿Qué ocurre el día en que Monse desaparece, Jackie? ¿Cómo viven ese día? ¿Cómo viven las horas previas a la desaparición de Monse? Bueno, fíjate que aquí me gustaría mencionarte algo que siempre le causó muchos problemas a Monse, con muchas chicas. Monse era muy envidiada, porque mi hija, por naturaleza, era muy bonita, tenía un cuerpo estético, pero pareciera que eso hoy en día es un crimen, ¿no? Que eso ahora está mal visto. Y desde pequeña le causó problemas, muchos problemas con chicas, ¿no? Que sí, que le tenían envidia, coraje, no sé. Ese día, que ella desaparece, la regresan de su trabajo. Recuerdo bien que fue un viernes, porque ese fin de semana ella iba a salir a
a trabajar a Querétaro, y me dijo: "Mamá, me voy a ir a comprar un traje de baño porque ya el domingo, cuando terminamos de trabajar, vamos a buscar dónde nadar". Y ella no tenía traje de baño, entonces dijo que se iba a ir a comprar uno y me dijo: "Yo te marco en la noche, ya cuando vaya en carretera y te aviso cuando llegue, pues, a donde vamos a quedarnos", porque iba a ir con otras compañeras también de trabajo y compañeros, pero siempre teníamos esa comunicación. Monse podía olvidar todo, menos el celular y el cargador de su celular. Ella estaba todo el tiempo pegada. Y y ese día recuerdo que, la regresan del trabajo porque llega tarde, ¿no? Llega tarde, y ella se queda en la casa. Ella me mandó un mensaje, me dice: "Mamá, fíjate que se me hizo tarde y, pues, voy a estar aquí porque no tengo nada que hacer". Entonces, me pongo a platicar con ella vía WhatsApp de que habían fallecido 2 tías de COVID, ¿no? 2 tías que vivían en Veracruz, empezamos a platicar. Yo en ningún momento la noté nerviosa. Yo, yo en ningún momento, pues sí, vi que estuviera en peligro o algo así, ¿no? Porque, pues, me mandaba audios, me mandaba escrito, y así estuvimos platicando. Em, Aproximadamente a las 12 dejó de yo de platicar con ella y pues quedamos que se iba a comunicar conmigo en la noche, ya que se fuera. Pero posteriormente yo me doy cuenta que a ella pues la habían citado aproximadamente a la 1:30, una veintitantos, 1:30, en Eje 5 y La Viga. Eh, Esa fue la última vez que se le ve por las cámaras de C5, ¿no? Okey. Se le da un seguimiento, ¿no? Al coche, después por las cámaras, y yo alcanzo a observar un tipo que saca medio cuerpo, ¿no? Que hace este movimiento como fijándose a ver si venía alguien atrás, y yo alcanzo a mirar a la persona que iba manejando ese vehículo. Esa fue la última vez que yo vi a mi hija, fue la única persona que yo vi que se llevó a mi hija, ¿no? Y, le seguimos dando seguimiento al vehículo, y el vehículo se pierde en Tlalpan, dirección sur. A partir de ese momento ya no supimos más de Monse. ¿El vehículo se pierde, Jackie, porque ya las demás cámaras no funcionaban y quizá por eso le perdieron el rastro, o simplemente ya fue imposible de seguir el rastro del automóvil? Porque las cámaras de esa zona dijeron que estaban descompuestas, ¿no? Entonces, pues es absurdo, pero así trabaja la Ciudad de México, ¿no? Después de que ella no me respondió en la noche que me mandaba buzón, pues yo me empecé a preocupar. Todavía el sábado dije: "Bueno, a lo mejor en la carretera se quedó sin pilas, se le olvidó avisarme", cualquier cosa, ¿no?, que se nos pueda ocurrir, menos que nos va a ocurrir esto, que es víctima de una desaparición. Llega el sábado y buzón, buzón, buzón. Y es cuando yo me empiezo a preocupar, ¿no? Digo: "Ay, aquí como que ya está raro", porque ya es para que ella, pues, me hubiera marcado o avisado que ya llegó. En ese tiempo yo tenía 2 celulares y, y aún al número que casi no usaba me mandó un mensaje una amiga de nombre Viridiana. Una amiga de Yael. Sí. Y me dice: "Oiga, señora, ¿no sabe nada de su hija?". Le digo: "No, ¿por?". Y, o sea, ¿cómo tienes este número, no? "Es que estoy preocupada porque la estoy buscando y no la encontramos". Le digo: "No, yo tampoco sé nada de ella". "Ay, pues, ¿no se le hace extraño? Deberíamos ir a levantar una denuncia por desaparición". Cuando ella me dice eso, yo me alerto.
Dije, ¿cómo, no? O sea, no, mi hija no está desaparecida, o sea, puede estar en cualquier lado, ¿no? Inclusive hasta a lo mejor se fue con el papá de su bebé, porque luego de repente se iba con él y no me avisaba. Y ya me había pasado en una ocasión así. No sé, te imaginas todo, menos que es víctima de desaparición. Entonces estuvimos sábado, parte del domingo, buscándola todo el día y dije, no, algo pasó, porque ya nunca se desconecta de esta manera. Empezamos a preguntarles a sus amigos, a sus amigas, la fuimos a buscar a un departamento que ella rentaba con un roomie, encontramos a sus amigos ahí en una fiesta, los sacamos, recuerdo muy bien, ¿no? ¿Qué hacen aquí? No, pues estaba solo el departamento, el roomie les había dado las llaves para que estuvieran ahí, este, no sabían nada, ¿no? Y a todos, ¿no? Les estuvimos preguntando. El caso es que Monse no aparecía, ¿no? Muchas personas nos empezaron a ayudar a buscarla entre sus amigos, sus conocidos, y y pues no, nunca apareció. Voy, levanto la denuncia, eso ya fue el domingo en la tarde-noche, y pues esa tarde-noche se me hizo ya lunes en la madrugada, ¿no? Porque estuve más de 8 horas en y digo, ahorita a lo mejor digo 8, tal vez fueron 10, 11 horas. O sea, era demasiado el tiempo que te tenían ahí, sobre todo porque era fin de semana y decían pues que no había guardia, ¿no? Y que tenía que esperar a los policías de investigación y que tenía que ir a las cámaras. Bueno, o sea, una tramitología y burocracia terribles, ¿no? Claro. Y recuerdo que llevaba yo a mi bebé, pues también pequeñito. Entonces, pues ahí es cuando empieza todo el martirio de una desaparición. Cuando empiezas ya a ver y a saber que algo no está bien y ahora sí que bajas a toda la corte celestial para que se trate de una falsa alarma, de algo que no quieres vivir, ¿no? Yo, yo dije mañana ya es lunes, mañana regresa y esto va a ser una pesadilla y un mal capítulo. Pero, pues, conforme van pasando las horas, se va haciendo la agonía más y más y más grande. Sobre todo porque lo empiezas a creer porque la misma policía me dijo: "No se preocupe, a lo mejor su hija se fue de fiesta o anda en Acapulco y mañana regresa". Y quise creerle al policía. Lo peor de todo es que dices: "Ojalá el policía tenga razón, y ya mañana, regrese y me diga que está bien". Pero pero aparte porque las entrevistas que te hacen ahí, ¿no? Ahora les llaman entrevistas, pero bueno, como se llamaban antes, no recuerdo, ¿no? La declaración que tú das, pues, empiezas a contar, ¿no? Como la última vez que la viste, cómo iba vestida, y cómo era. O sea, te preguntan hasta cosas que creo que no tendrían ni por qué preguntarte, ¿no? Sí, los tatuajes que llevaba, obvio para hacer un boletín de búsqueda, pero yo recuerdo que cuando le estaba diciendo, ¿no? Los tatuajes que yo recordaba, porque en ese momento también cuando uno va a levantar una denuncia de ese tipo, se bloquea. Uno como madre se bloquea y dices, ¿por qué estoy yo levantando este tipo de denuncia, no? No puedo, no puede ser, o sea, ¿qué hago aquí? Y, y recuerdo que me decían, ¿y por qué le dejó ponerse tantos tatuajes? ¿Y por qué se ponía esto? ¿Y por qué? O sea, ¿a usted qué le importa? ¿No? Usted limítese a levantar una denuncia por desaparición y deje de criminalizar a mi hija, ¿no? Y aparte era como que, ¿y por qué esto? O sea, yo me sentí como que me estaban culpando a mí de la desaparición de mi hija, ¿no? Entonces, todo el tiempo era revictimización tras revictimización tras revictimización, ¿no? Yo me sentía agredida. Yo hoy le digo a la gente, yo no conocía la palabra revictimización hasta que
fui a una fiscalía de desaparecidos y me empezaron a maltratar. Y eso solamente es el principio de todo el viacrucis que empezamos a vivir. Justamente, imagino que cuando tú comienzas con este proceso, desde levantar la denuncia por desaparición, pues tú imaginas que vas a llegar y te vas a encontrar con autoridades que te van a apoyar, que te van a ayudar, que te van a guiar, y te encuentras con todo lo contrario, porque lo que platicas tal pareciera que es una constante, porque al escuchar a las madres, cuando precisamente pues tienen a una hija, un hijo desaparecido, es con lo que se encuentran, con inicialmente con una revictimización por parte de las autoridades y este tipo de comentarios, justo revictimizando. Así es. Yo, o sea, yo recuerdo que a partir de ese día, Paula, no dormí. No dormía, no comía. Yo creo que fue un mes que me la viví así, ¿eh? Porque yo esperaba escuchar corriendo a mi hija subir las escaleras. En tu casa, pues las escaleras son muy, muy escandalosas. Y ella siempre, pues ella siempre subía, ta, 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 se escuchaba cómo corría, ¿no? Ese día ella llevaba unos Jordan blancos que se acababa de comprar, a ella le gustaba mucho. Y siempre, yo recuerdo que siempre le decía, ay, hija, ¿por qué no te pones unas zapatillas, unos mocasines, unos flats, ¿no? De esos más femeninos, porque le encantaban los tenis. Me decía, mamá, en ese tiempo ya empezábamos a escuchar muchos feminicidios y muchas desapariciones. Recuerdo que vimos a un artista que vino al Zócalo justo cuando sale la canción Sin Miedo de Vivir Quintana Claro. y que empiezan a proyectar todas estas imágenes, para nosotros fueron muy fuertes, ¿no? Nosotros vimos y decíamos, no puede ser. Y hablábamos unos días antes de la violencia que estaban viviendo las mujeres, ¿no? Y le decía, hija, nunca te desconectes, ¿no? Y me decía, ¿ves por qué siempre uso tenis? Porque si un día alguien me quiere hacer algo, ¿cómo voy a correr? Entonces yo siempre que recuerdo esa frase, digo, ni siquiera con tenis pudo correr. Y me duele. Y me duele porque justo ella por eso no usaba zapatillas, porque tenía miedo de la violencia. Y la violencia la alcanzó. Pasaba el tiempo y yo veía que no hacían nada, ¿no? Y sobre todo, pues, el desaparecer en pandemia todavía los justifica más de su inoperatividad, los justificó de su inoperatividad. Recuerdo que fui a ver las cámaras de C5 y se veían muy bien ciertas cosas como el tipo que va a bordo del vehículo, pero no se alcanzaban a ver las placas. Entonces, pues graban los videos, ¿no? Y les digo, bueno, ¿qué va a pasar con las placas? Dice, no se preocupe porque hay estudios que hacen que se aclaren más la imagen y vamos a poder sacar las placas del vehículo, ¿no? Para empezar a buscar. Pues pasan por un editorial también o sea, ese mismo vehículo que recoge a mi hija, pasa por un editorial, pasa por una casa particular, pero para ese tiempo ya sabíamos, por la amiga que me avisa que también la estaba buscando, que una amiga o una conocida, porque no era amiga, la había citado en ese lugar y le había dicho que su pareja sentimental la iba a pasar a recoger. Entonces, me da ella una captura de pantalla donde efectivamente esta persona la cita, ¿no? La cita y la ropa que le dice que iba a llevar su esposo o su pareja sentimental y el vehículo, las características y la ropa son exactamente las que yo veo en ese video de las cámaras de C5. Otro testigo también me da las mismas características. Entonces,
pues era esa persona la que iba a pasar por mi hija, y es esa persona la que se ve en el video, ¿no? Desafortunadamente, la cadena de custodia pierde, pierde los videos de las cámaras de C5, de la editorial, ¿no? De una casa particular, que no sé en qué artes los perdieron, porque todos se los dieron en diferentes días, a diferentes horas. O sea, era absurdo que todo se hubiera perdido al mismo tiempo, porque fue entregado en diferentes momentos. Entonces yo empiezo a notar ahí que empieza a haber algo extraño, corrupción, colusión o algún interés de por medio de alguien que no quería que yo encontrara a mi hija, ¿no? Ujú. Eso sucede 8 días después, ellos los pierden 8 días después de la desaparición de mi hija, y a mí me notifican 4 meses después, ya que yo ya no podía recuperar ningún video. Qué O sea, impotencia, Jackie, qué coraje. imagínate que ellos como autoridades sabían que no iba a poder, no iba a haber manera de que yo recuperara esas pruebas fehacientes de quién se llevó a mi hija, y ni aun así les importó. Y tú pensando que ellos estaban haciendo su trabajo, que estaban investigando en ese lapso y mientras tanto no tenían ya ni siquiera supuestamente los videos, ya habían perdido toda la evidencia. ¿Sí? Aparte de eso, cuando yo voy a los 8 días a preguntar qué habían hecho, pues me dicen que nada. Me citan en el lugar donde desaparece mi hija, empezamos a darle nuevamente seguimiento y me dice el policía de investigación, me acuerdo muy bien, su nombre era, era, no sé, Ángel Pino, me dice, pues si quiere vamos a hacer el recorrido que hizo el vehículo que se llevó a su hija, y le doy los CDs de las cámaras para que usted después venga con más calma a ver si identifica algo, ve algo. O sea, yo dije, bueno, ese debería de ser su trabajo, Claro. ¿no? Ujú. Y prácticamente me estaba diciendo que yo hiciera su trabajo. Y le dije, ¿ya vio cómo ya pasaron 8 días y mi hija no estaba de fiesta? No, pero es que se tiene que hacer una investigación. Bueno, tenemos los videos, los vamos a analizar para ver las placas del vehículo. Y yo creo que para ese entonces él ya sabía que se habían perdido. Todo esta negligencia, esa falta de empatía, falta de actuación por parte de las autoridades, genera, por supuesto, un hartazgo en ti y eso te lleva a salir a las calles a manifestarte fuertemente, precisamente para exigir a las autoridades que actuaran, que hicieran algo por encontrar a Yael Montserrat. Sí, yo recuerdo que encontré, este camino es muy duro, es muy difícil y es muy doloroso, pero, pero también encuentras a gente increíble. Y yo tuve la fortuna de encontrarme gente increíble que, pues que me orientó, ¿no? De lo que tenía que hacer. Y me dijeron, es que tienes que gritar, tienes que salir y gritar, manifiéstate y grita por tu hija, ¿no? Y yo, pues, de- hasta la pena se te va, ¿no? Porque yo tenía como pánico escénico, pues dije, primero está mi hija y se te va el pánico escénico. Entonces, hice unas lonas acompañada de la activista Norma Andrade, ¿no? Y una batucada, ¿de acuerdo? Pues es cuando hacemos del Antimonumenta a Palacio la primera marcha. Recuerdo que fue más o menos por ahí del 15 de agosto. Iban varios amigos de Monse, familia, algunos vecinos, y pues estas activistas, ¿no? Que me acompañaron desde el principio. Yo ahora que regreso a mi cassette, digo, todo estuvo mal desde el principio, pero siempre tuve ángeles, ángeles que me guiaran. Ese mismo día me recibieron y me acuerdo que me recibió el comisionado de búsqueda y el de víctimas en una mesa en Secretaría de Gobierno.
y me dicen, y yo creo porque iba acompañada de una activista reconocida, porque si no me hubieran dado una palmadita y órale a chiflar a la loma, ¿no? Ujú. Este, no se preocupe porque la vamos a buscar, le vamos a dar una calidad de víctima que yo no sabía ni qué chingados era eso. Le vamos a dar servicio médico, asesoramiento jurídico y un apoyo económico para que usted siga buscando a su hija. Y es que yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes busquen a mi hija. Yo quiero que traigan a mi hija. No puede ser que a mi hija se la haya tragado a la tierra, ¿no? O sea, en ese momento a ti no te interesa nada de lo que te puedan prometer. Lo que tú quieres es que las autoridades salgan y busquen, ¿no? Que te den una respuesta, no que te vengan a prometer cosas que no necesitas, ¿no? En ese momento, gracias a Dios, no lo necesitaba. Yo necesitaba respuestas, yo necesitaba que se pusieran a trabajar. Yo no sabía lo que era una búsqueda en campo, yo no sabía nada. Yo no sabía, a mí no me ayudaron ni siquiera a pegar un solo volante de mi hija. Yo tuve que sacar copias, que irlos a pegar, justo porque pues esto pasa en plena pandemia. Yo me salía a las 11 de la noche que mi hermano llegaba de trabajar y nos íbamos a pegar hasta donde más pudiéramos, en cada estación del metro, recuerdo bien. Y cuando pasaba el otro día por ahí, ya las habían quitado. Era tan frustrante, ¿no? Tan frustrante. Y copias y copias y copias y copias. Recuerdo que en ese tiempo habían tomado unos activistas también unas casetas y estaban llamando a las familias, ¿no? Kenia, una licenciada que ahora es presa política, Claro. que llama a las familias y Kenia nos da dinero para poder seguir en la búsqueda, ¿no? Kenia fue una persona que apoyó a las familias que estábamos buscando en ese momento, ya varias víctimas de feminicidios y de otras cosas, ¿no? La verdad es que a mí me sorprende ver a una persona que en ese momento apoyaba a las familias tras las rejas, ¿no? ¿Por qué? No lo entiendo todavía, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que ella me apoya para yo seguir sacando más copias y más copias, y a cada automovilista que iba pasando se les daba un boletín, ¿no? De Monse, y nos puso a hacer difusión, y bueno, llegaron medios de comunicación, nos hizo, o sea, tuve un apoyo impresionante por muchas activistas, ¿no? Que me enseñaron el camino. Después de eso, pues, vienen más personas, ¿no? Más situaciones que yo desconocía, pero que empiezo a conocer. La sede en ese tiempo también recuerdo muy bien la toma de la CNDH en Cuba, Ujú. ¿no? Sí. Entonces mandan a llamar a víctimas, también no sé, o sea, algo que para mí era desconocido, ¿sabes? Y cuando empiezas a ver todo, o sea, que no eres la única, dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Todo esto que estabas viviendo, que estabas observando, te llevó a precisamente fundar tu propio colectivo, Una Luz en el Camino. Sí, lo que yo pude percibir era que a mí sola no me estaban escuchando. Pero en ese tiempo que yo estaba, pues, perdón la palabra, como tonta, ¿no? Esperando a entrar a que una MP me recibiera, pues yo veía otras mamás, por redes sociales conocí otras mamás y todas buscando lo mismo, ¿no? A sus hijos, a sus hijas, que trabajaran. Y es como nos unimos, ¿no? Empezamos 4 o 5, me acuerdo, una hermana y 3 mamás, ¿no? Y conmigo éramos 5. Y así es como empezamos, ¿no? Y aparte una de nosotras, pues, buscaba en Guadalajara a su hijo. Okey. ¿Y en qué momento, bueno, nos platicas ya cómo es la forma en la que se van encontrando a través de redes sociales, pero en qué momento te surge esta idea de vamos a salir a buscar a campo? Yo recuerdo que, en una de las declaraciones de unas personas que las cuales tengo que reservar su identidad por seguridad, ellas mencionan que una persona, bueno, que estas personas se habían llevado a mi hija y que, junto con otra persona, pues, le habían arrebatado la vida y la habían dejado en el Ajusco.
pero nunca me dijeron un lugar, ¿no? Eh, específico, pues un polígono o algo así. Qué difícil, porque el Ajusco es enorme. Exactamente. Sí, y después recibo un mensaje anónimo con la misma información. Y después otra persona me da la misma información. Entonces yo digo, a ver, esto ya es demasiado, ¿no? Estas personas la recogen en el eje 5, la viga, se la llevan. Y, o sea, si ocupamos la vía, la ruta que ellos toman, pues era lógico, ¿no? Porque es justo, es hacia Tlalpan, dirección sur, a Jusco, ¿no? Entonces, sentido común y tenía lógica lo que me estaban mencionando. Cuando yo lo menciono, en ese tiempo cambia el comisionado de búsqueda a la comisionada Lisset. Yo menciono, pues, que yo quería búsquedas en el Ajusco. Y a mí me dicen en la fiscalía, ¿y cómo le vamos a dar una búsqueda si ni siquiera sabemos un polígono? El teléfono de su hija se apagó y ya no supimos, ¿no? Y dije, pero es que me dijeron, no tenemos un polígono. El cambio, el cambio seguido de funcionarios públicos entorpecía la búsqueda de Monse, ¿no? Primero estaba un comisionado, luego ya una comisionada, primero estaba el fiscal Willy, después estaba de encargado Ricardo Rivera, después viene ya el maestro Mike, o sea, todo ese cambio administrativo. Me imagino porque cada que llega una autoridad nueva es empezar de cero, volver a contar, explicar, y es como, ¿por qué, no? Y me di cuenta que no me iban a dar ninguna búsqueda, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que salir a buscar. Recuerdo que fui a una búsqueda que no era de mi hija, de una compañera que me invita. Y me dice, ven para que reconozcas el Ajusco. Hoy lo veo. Me meto en medio de los árboles a llorar. A llorar y me preguntaba, Dios mío, si mi hija está aquí, ¿cuándo la voy a encontrar? Nunca la voy a encontrar. Volteaba y veía los árboles y veía los cerros y decía, esto es inmenso. ¿Cuándo voy a terminar de caminar por toda esta inmensidad? Y tenía dos opciones, o salirle al toro y no rendirme y buscar, o darle la bendición y entregársela a Dios y pues saber qué era de mi hija, ¿no? Y vivir con la negligencia y inoperatividad de los funcionarios y de las instituciones. Y recuerdo que ese capítulo en todo esto de la búsqueda de Monse fue de los más tristes, el decidir, porque también, pues, todo cambió. No tenía trabajo, no tenía dinero, y el dinero que tenía guardado se me iba a acabar, ¿no? Porque uno piensa que les va a encontrar rápido, nunca piensas que te va a llevar años. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? Pero pero supe después que no me iba a rendir, que tenía que buscar a mi hija, porque en algún momento la iba a encontrar y porque mi hija me estaba esperando en algún lugar de ahí de la Jusco, si es que estaba ahí, ¿no? Pero nunca perdí la esperanza de encontrarla con vida. Yo la busqué por más de 20 estados de la República con mis propios recursos. Yo me llegué a ir hasta Tijuana, hasta Chihuahua, hasta Sinaloa, a buscarla, en situación de trata, ¿no? Porque pues también estas personas que se la llevan tienen antecedentes, eh, pues, de este tema, ¿no? Antecedentes por los que no se les ha investigado. Entonces dije, bueno, es estos canijos la vendieron, ¿no? Y la tienen por algún lugar ahí prostituyendo. ¿Cómo fue tu búsqueda
precisamente con esta línea de investigación de posible trata? Porque imagino quizá entrando a lugares peligrosos, exponiéndote demasiado. Pues, cuando me empecé a meter en el tema de la búsqueda de la desaparición, algo que es muy cierto es que siempre se tiene que buscar con presunción de vida, ¿no? Y, pues, yo quería encontrarla así, ¿no? Aunque mucha gente me preguntaba, bueno, y lo que investigaba, ¿no? ¿Cómo sufrían las mujeres de trata? ¿Hasta cuántas violaciones podían tener al día? ¿Y qué tiempo de vida tenían las mujeres víctimas de trata? ¿No? Todo lo que sufrían y me preguntaban, ¿cómo la preferirías? ¿Muerta o en trata? Porque la sociedad y la gente es Cruel. tan cruel que te lo preguntan, ¿no? Y yo decía, qué difícil pregunta. Pero sí llega un momento en el que dices, tal vez que no estuviera sufriendo. Porque también la trata es algo de lo que las mujeres que viven esta situación no fácilmente salen. Es una situación muy difícil. Entonces, em, pues buscándola con esa presunción de vida, pues me iba, recuerdo que los primeros lugares en los que busqué fue Sullivan, La Merced, Tlalpan, y después me fui abriendo, 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 ¿no? En Morelos, en Toluca, en Guerrero, en Tlaxcala, en Hidalgo, me iba a los tables, a las cachimbas que les llaman, ¿no? A los hoteles donde pasaban los traileros, me bajaba, veía, y sí llegué a ver víctimas de trata, claro que llegué a ver, ¿no? ¿Y cómo le hacías, ya que ibas tú solita, ibas acompañada, llegabas y te quedabas ahí un tiempo? ¿Cómo hacías esta averiguación? Pues mira, la verdad es que conocí unos trabajadores, unos traileros, ¿no? Que inclusive les llegué a dar volantes de mi hija, los pegaban en sus rutas. Y siempre estuve acompañada de mi pareja en ese momento, ¿no? Y también de mi hijo, el más grande, ¿no? Que ahora pienso, digo, híjole, qué arriesgada fui, pero pues también él quería buscar a su hermana, ¿no? Y andaba, mi hermano se metía a los, a los tables, a los lugares, ¿no? Recuerdo que una vez, en la Merced lo corrieron porque pues a fuerza tenía que consumir, ¿no? De lo que estaba ahí. Era peligroso. Yo decía, bueno, no los puedo exponer, ¿no? Empecé a hacer a un lado, ¿no? A la gente que amo y pues me iba yo con mi pareja y nos metíamos como cualquier persona, pareja que andaba ahí, tomándose unos tragos, nos metíamos, buscábamos, ¿no? Y de repente así, pues la verdad sí llegábamos a preguntar, ¿no? Te digo que lo más lejos que nos fuimos fue Tijuana, la zona roja. Recuerdo que 2 noches completas estuvimos desde los bares más bajos hasta los tables más renombrados ahí y buscando y también eso me frustraba, me dolía, ¿no? Y preguntábamos, ¿no? De repente alguna chica, oye, ¿estás aquí siendo obligada? O sea, ahora que ya hago el recuento de todo lo que hicimos, fue muy arriesgado, como tú dices, ¿no? Pero pues una mamá por una hija, por un hijo, es capaz de todo, no mide los peligros. La verdad es que no medía yo los peligros, ¿no? O sea, parada ahí, en los comedores, cenadurías de los traileros, me fijaba, porque pues tenían lugares de descanso, ¿no? De repente una vez recuerdo que vimos una chica bajar de un tráiler como de unos 16, 17 años, pero pues con ropa que se veía a toda luz que era pues Víctima de trata. víctima de trata, o sea, traía sus zapatillotas y una chiquifalda y un topsito así con un frío tremendo y nada más nos quedamos viendo. Recuerdo que nos quedamos viendo, ¿viste? Sí. Pero bueno, ¿tú qué haces? Tú una simple civil, ¿qué haces, no? Una vez me junté con otra mamá y allá andábamos las dos. Y luego conocíamos a otra mamá y allá andábamos las tres, ¿no? Buscando en los lugares, en los pueblitos de Guerrero, ¿no? De verdad que
es algo que no le deseo a nadie, a nadie. Muchos lugares de estos también en Morelos, ¿no? Y tú empiezas a hacer tus propias investigaciones. Pero, pues yo recuerdo que entraba, no veía a mi hija, y aunque vieras lo que vieras, no lo podías denunciar. No lo puedes denunciar porque vivimos en un país corrupto, donde todo esto queda en la impunidad. Entonces, pues, pues sí pasé cosas muy fuertes, la verdad. Jackie, ¿en qué momento descartas esta situación en que posiblemente Yael pudiera ser víctima de trata y dejas de lado tu búsqueda en vida, en los burdeles, en tables, y decides buscar en campo? Las dos las alternaba. Ok. Alternaba siempre, alterné la búsqueda en vida, y la búsqueda en campo. Cuando vi que no me querían dar una búsqueda porque no había un polígono, en 2021 empiezo a organizar la primera brigada que se llamó Justicia por Monse en 2021. Em, a como Dios me dio a entender, hice un flyer, lo subo a redes, empiezo a invitar, ¿no? Me empiezo a informar de los colectivos, empiezo a invitar, me uní a grupos y mira que llegaron mucha gente de muchos estados, gracias a Dios, en esa primera brigada en el Ajusco, ¿no? Recuerdo que un día éramos entre familiares solidarios y autoridades 300 personas, más de 300 personas buscando en el Ajusco. Y en esa primera brigada, que fue en abril, localizamos el cuerpo de Margarita. Margarita tenía más de 2 años desaparecida. Las autoridades nunca la buscaron. Estaba a muy pocos kilómetros de su casa. Margarita era una niña de 17 años. Y esa brigada amorosa que sin conocerme, sin conocer la historia de Monse, llegó a la Jusco a apoyarme, es quien encuentra, ¿no? Y a gatas, toda la brigada, localizamos casi el 85% del cuerpo de Margarita. Margarita pudo regresar a casa gracias a esta primera brigada que se hizo por Monse. Esta búsqueda que tú comienzas a realizar en el Ajusco marca un precedente, porque anteriormente era impensable que en la Ciudad de México pudiéramos encontrar restos de personas o que se realizaran este tipo de búsquedas, porque esto se observaba más al norte del país, ¿no? Contigo y con tu colectivo comienzan a buscar en donde antes, pues, no se hacía aquí en la ciudad y en donde antes no pensaríamos que se pudieran encontrar a personas o restos de personas. Em, ¿Cómo podrías decirnos que te enfrentas a la autoridad? O más bien, ¿qué obstáculos son los que pone la autoridad al momento de comenzar estas búsquedas en campo para ustedes? Pues mira, los obstáculos más frecuentes son la falta de recursos, porque esa brigada salió adelante, ¿no? Gracias al recurso que la misma bolsa de Jacqueline y algunas donaciones pusieron, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo la comisionada, pues, nos apoyó en ese tiempo Liz para esta primera jornada, y esa comisionada era de agarrar y agarraba la pala con nosotros, ¿no? Y se ensuciaba las botas con nosotros. Fue muy buena comisionada. Pero las autoridades, fiscalía, ¿no? La comisión de víctimas en ese momento, pues, no hacía nada por nosotras. Y el haber encontrado a casi todo el cuerpo de Margarita fue un boom para las autoridades, fue algo así como que, chido, o sea, ¿cómo fueron a encontrar los propios colectivos aquí en el Ajusco un cuerpo, ¿no? Pero dejaba un entredicho porque no solamente se localizó el cuerpo de Margarita, se localizaron restos de un masculino que en su momento no pudo ser identificado, ¿no? Y cabe destacar que Margarita fue identificada porque estuvimos, ahora sí que
atrás, 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 y el perfil, y el perfil, y el perfil, ¿no? Y en ese tiempo, pues, se estaban buscando otras mujeres allá arriba y las familias unidas, y llegaron las mamás de las otras jovencitas y, a ver, pues puede ser mi hija, puede ser Monse, puede ser quien sea, ¿no? Entonces, ese constante picarle las costillas a las autoridades fue lo que nos hizo que nos dieran el perfil genético de Margarita y que se identificara Margarita. Ten, quedaba, quedaba pues todavía la duda de quién era el masculino, ¿no? Podríamos decir que las autoridades desestimaban que llevaran a cabo estas búsquedas en campo hasta que encuentran a Margarita y les demuestran, aquí sí encontramos a alguien. Exacto. Y entonces es como decidimos empezar a hacer las brigadas cada año, desde el 2021 hasta ahora el año pasado y la que ya se viene. Pues no hemos parado, ¿no? Año con año. ¿Cómo fue este primer impacto tras comenzar tu camino como madre buscadora de localizar el cuerpo de Margarita, que fue tu primer hallazgo? Bueno, uno de tus primeros hallazgos. Híjole, te digo una cosa, para ese tiempo, pues Monse ya iba a cumplir un año desaparecida. Y con toda honestidad, eran meses tan dolorosos que yo le pedí a Dios que sí fuera mi hija. Dije, mira, si es tu voluntad, Señor, que yo la encuentre así, está bien. Pero es peor tener la incertidumbre de no encontrar un hijo. Pero también, pues, para ese tiempo yo ya había buscado en varios estados y ya había conocido lo que era la búsqueda de campo con la Brigada Nacional de Búsqueda. Y ya habíamos localizado, pues, cuerpos, ¿no? Y se me hacía tan fuerte tener que buscar a mi hija entre la tierra, entre la basura, ver madres que buscaban en lagunas de aguas negras, ver madres, muchas madres en manifestaciones, madres que llevaban más de 5, 10, 15 años, para mí fue muy impactante y muy doloroso. Yo decía, Dios mío, no permitas que yo pase tantos años buscando. Después de encontrar el cuerpo de Margarita y de un masculino como refieres, ¿qué otros hallazgos tuviste tras las jornadas de búsqueda? Después de eso, al siguiente año, te digo que localizamos la primera vez como el 80%, después eh, se localizaron más restos, se llega al lugar, se localizan más restos y restos calcinados. El ajusco tiene ciertas características porque como es piedra volcánica se encuentra mucho en la zona de arriba, en la superficie. Pero también existe la tala clandestina, entonces encontrábamos en el acerrín, a Margarita se le encontró, todavía se encontró mucho, aparte de por la fauna, un poco regado, se encuentra en el acerrín y posteriormente se encuentran restos cremados en el mismo acerrín. A la siguiente jornada. La tercera jornada, esa no se encuentra nada, pero siempre decimos, cuando no se encuentra nada, sabemos y tenemos la certeza de que en esos espacios que ya buscamos no hay nada, ¿no? Que están limpios. Pero así como podemos haber pisado ya ese año, puedes pasar al siguiente o inclusive a la siguiente semana y ya puede haber algo. Nunca se termina de buscar en el ajusco. El ajusco siempre va a ser un problema porque es una zona de depósito, ¿no? Pero para este tiempo yo te estoy hablando que ya conocía y reconocía buscadoras de larga data que me enseñaron su caminar, que me enseñaban a buscar. Jacqueline ya había tomado varios talleres, ya no estaba desconocida como al principio, yo no sabía ni cómo agarrar una pala, ¿no? Y de hecho te puedo asegurar que yo no sé todo, ¿no? Tengo muchas compañeras que mis respetos, ¿no? Que llevan años
localizando y rastreando fosas clandestinas que yo digo, ya están en las grandes ligas porque la verdad conocen y son más expertas que las mismas instituciones y que los mismos profesionistas, ¿no? Y que gracias a Dios pude cruzarme con ellas y que ellas fueron pues las que me ayudaron a poder caminar hoy en el Ajusco y las que me enseñaron, ¿no? Cómo empezar a rastrear y cómo empezar a hacer polígonos de búsqueda. Claro. En algún momento, ya que recuerdo que también en una de las búsquedas encontraron el cuerpo de un conductor de Uber. Sí, allá en el Ajusco nosotras nos dedicamos a poner buzones de paz y pues nos damos a conocer como colectivo Una Luz en el Camino, pero nos reconocían, nos reconocen como las madres buscadoras del Ajusco, ¿no? ¿Qué son estos buzones de paz? Estos buzones son una herramienta para la búsqueda y localización, para que no em, pasen por autoridades. Estos buzones se colocan en lugares estratégicos, varios lugares, escuelas, iglesias, varios puntos que son estratégicos, donde la sociedad puede ponernos papelitos con información relevante que nos pueda llevar a dar con casas de seguridad, fosas clandestinas, lugares de hallazgos, lugares de depósito que nos han ayudado mucho. Justamente esta herramienta es la que nos ayuda a, a dar con el paradero de un, de un Conductor. conductor de aplicación, ¿no? Eh, recuerdo yo que ese fue nuestro primer hallazgo que llevaba horas, yo creo. O sea, llevaba días desaparecido y pues horas, yo creo, de que había sido privado de su vida. Y, y fue muy triste. Fue muy triste porque pues todavía le pudimos ver que ella llevaba sus pertenencias completas, ¿no? O sea, llevaba su esclava, llevaba una cadena, su reloj, sus tenis. Pareciera que la gente ya lo hacía por diversión. Porque aparte teníamos el antecedente de que no era el único taxista de aplicación que habían ido a depositar allá arriba, que había más, ¿no? Y después de eso se da en noviembre. Bueno, pero ya habíamos tenido otros hallazgos en una casa, ¿no? Un señor que nos comentaban que, pues, que era una persona en situación de calle. O sea, el buzón empezó a generar este tipo de, este tipo de denuncias anónimas, ¿no? Y pues que al final nos han servido justamente para que la sociedad no pase por esta burocracia tan revictimizante y tan criminalizada, ¿no? Porque pues a veces por eso la gente ya no denuncia, porque los están mandando a traer y porque tú te enteraste, cómo te enteraste, fuiste tú, o sea, lo señalan, ¿no? Y esa señalización, obvio, le da miedo a la sociedad. Por eso es que adoptamos esta herramienta que muy amorosamente nos deja la Brigada Nacional de Búsqueda, ¿no? Y apoyados del decanato de la zona de Tlalpan, pues es como se empiezan a colocar, ¿no? Porque pues actualmente ya ahorita las familias buscadoras ya están apoyadas por la iglesia, pero anteriormente éramos totalmente ignoradas. Entonces esto nos abre puertas, empezamos a tener información anónima y para noviembre del 2024 ya nosotras mismas armamos nuestros propios polígonos de búsqueda, ¿no? Hay un contexto, el Ajusco en su inmensidad tiene un contexto de localización y de depósito. Entonces, a ver, ¿dónde es más probable? ¿Dónde hay menos luz? ¿Dónde no hay señal? O sea, todo eso que también las madres buscadoras, las familias buscadoras van aprendiendo, pues para ellas mismas, nosotras mismas, hacer este tipo de trabajo que en teoría le corresponde a una unidad de análisis de contexto llámese de la comisión de búsqueda, llámese de la fiscalía, de donde sea, pero una unidad especializada. Ahora lo hacemos nosotras. Se dan los polígonos
Obviamente, ¿no? Ya por la familia, obviamente, por las familias, apoyadas con datos de la fiscalía, con datos de la comisión, pero decimos, nosotras queremos buscar aquí. Ustedes denos la seguridad, denos la herramienta necesaria, pero nosotras en noviembre les entregamos estos polígonos y aquí se va a buscar. Fue como se da el polígono del Mirador en Llano de Vidrio y finalmente, sin saber, localizamos parte de los restos de mi hija Monse. Justamente dar con el polígono en donde se encontraban los restos de Monse, ¿cómo llegas hasta este punto de por fin dar con este polígono? ¿Fue a través de una denuncia anónima? ¿Cómo llegas hasta ahí? Esta zona, este paraje, ya tenía antecedentes muy claros. Se presta, tiene un acotamiento donde se pueden estacionar, no hay señal, o es muy intermitente la señal, no hay luz, no hay seguridad, y es una zona frecuente de hallazgos. Es una barranca. O sea, tiene todas las características para ser usada en este contexto de depósito y hallazgos frecuentes. Entonces, no era alguna situación como de otro mundo. Lo que pasa es que las autoridades no querían entrarle, hasta que las familias se lo exigimos, ¿no? Y dijimos, aquí se tiene que bajar, ¿no? Y por más difícil que sea, si está eso ahí plantado, pues porque alguien bajó a plantarlo. Claro que se puede bajar, ¿no? Y obligamos a las autoridades a hacer su trabajo, es eso, obligarlas a bajar o obligarlas a subir, o obligarlas a buscar, o obligarles a caminar, ¿no? Y es así como se da este punto, junto con otros puntos, ¿no? Pero aquí se dio la localización. Más de 4 años después, justamente encuentras los restos de Monse sin saberlo. ¿Qué pasa cuando te enteras que eran los restos de tu hija, de Yael? Em, Mira, en primera instancia sentí un coraje, una frustración, porque los restos de mi hija estuvieron de acá para allá. Primero se los llevó la territorial, ¿no? Estuvieron jugando con el cráneo un policía de secretaría. En el lugar, con un palito, estuvo jugando con el cráneo. Después se va a la territorial se lo lleva al INCIFO y la INCIFO nunca hizo un perfil genético. Recuerdo que en diciembre les estuve insistiendo y el perfil y el perfil y el perfil, porque a ojos de antropólogos forenses se trataba o de una mujer o de un hombre con una edad corta, entre 18, 21 años, 16, 25 años, algo pequeño, ¿no? Monse era chiquita, ¿no? Cuando dicen algo pequeño, yo te digo, yo nunca pensé que fuera mi hija. Por algunas situaciones de contexto de algunas de mis compañeras, pensaba que se trataba del hijo de un par de mis compañeras. Y bueno, diciembre fue el terror para ellas, fue triste, fue frustrante, fue creo que lo peor que han pasado. Porque aparte el director del INCIFO dice, por antropología y odontología, sabemos que es de un hombre entre 18 y 25 años de edad, pero que todavía no lo perfilaban. Entonces, yo les comparto la información a mis compañeras que sin sustento me habían dado, pues imagínate cómo estaba, ¿no? Terrible. Fue hasta enero que me tocaba una mesa que por lo regular se hace cada mes y medio, 2 meses, mesas de trabajo con fiscalía para dejar minutas de acuerdo que abonen a la búsqueda de nuestros seres queridos. Y me dicen, es que te toca tu reunión allá arriba, en el 5º piso, con la fiscal. Yo dije, ¿cómo? Yo dije, híjole, pues a lo mejor la fiscal es muy buena onda y se quiere presentar, ¿no? Al colectivo, no sé, piensas todo. O a lo mejor es la misma negatividad.
Pero cuando abrí la puerta y vi a los seres de blanco, o sea, al grupo de periciales de blanco, sabía que habían encontrado a mi hija. Jackie, lograste prácticamente lo impensable, porque prácticamente estabas buscando una aguja en un pajar y como nos cuentas, recorriste prácticamente todo el país buscando a Yael y por supuesto buscarla en el Ajusco tampoco era tarea fácil. Muchas madres buscadoras incluso fallecen sin nunca haber encontrado a sus hijos y tú lograste encontrarla. ¿En algún momento pensaste que esto pasaría? No, para serte honesta, yo quería encontrarla con vida. Creo que hasta esta fecha todavía no proceso esa información. La sepulté el 1 de febrero. Y eso, unos restos. Y se lo dije a las instituciones, el haber encontrado a mi hija parcialmente, hoy me da la certeza de que mi hija ya no está con vida, que no está sufriendo como había pensado en algún momento. Pero también el encontrarla así, pues me llena de rabia, ¿no? Mi hija, mi hija traía un balazo en la cabeza, ¿no? Y, y piensas qué tanto pudo suplicar por su vida, qué tanto sufrió, qué le habrán hecho, que hoy obviamente por la temporalidad, pues no puedo saber y no voy a saberlo, ¿no? Hasta que encuentre los demás restos de mi hija. ¿Qué daño te puede hacer una mujer de menos de 1,50? ¿Qué mente tan cruel pudo haber violentado de esa manera a mi hija? Y, y pues al ser un lugar más grande, pues obviamente tengo que regresar a buscar, porque creo que cualquier mamá quisiera hasta el último diente de su hijo. Para mí no es fácil procesar que no voy a volver a escuchar su voz, que no voy a volver a escuchar su risa, que no va a poder ver crecer a sus hijos, que no los va a volver a ver, que ya no va a regresar a mi casa. Es algo que todos los días todavía me carcome, pero el saber que también hemos sido revictimizados todo el tiempo, esta violencia institucional, que dejaron libres a las personas que se las llevaron porque ya las tenían, ¿no? Esa es otra parte también de la historia que ha sido muy frustrante, que ha sido muy dolorosa, ¿no? Y, y que obviamente el hallazgo de Monse hoy comprueba que así pasaron las cosas y que esas personas se llevaron a mi hija, que esa era la ruta, ¿no? Y que lo que fui a testificar era la verdad, ¿no? ¿Qué cara me puede hoy dar la autoridad y decir, disculpe usted, sí tenía razón? O sea, todo, todo ha sido tan doloroso en este camino. Yo lo único que te puedo decir es que no me queda más que ahora dignificar la memoria de mi hija, porque ni siquiera tuve esa oportunidad de ir por su cuerpo completo, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto de que detienen a estas personas implicadas en el feminicidio de Monse y por qué es que las dejan libres? En- Fue en julio, no, perdón, en enero del 2022, este, a ellos los detienen, Adriana N. y Miguel N., Adriana es quien cita a mi hija en ese lugar, Miguel es quien pasa a recogerla. Y pues ellos fueron las últimas personas que tuvieron comunicación, está comprobado por telefonía, sostenido por telefonía, por videos, ¿no? Hmm. Y pues son las últimas personas en verla.
Monse en algún momento te comentó que conociera a estas personas, te había Sí, platicado algo sobre esas sí. personas. Ella me decía que conocía a esta persona, ¿no? Y, pero nunca habló más de ella, o sea, nunca profundizó como que fuera una gran amiga, ni mucho menos, ¿no? Eh, Te digo, actualmente, pues por todo lo que botan las investigaciones, pues sabemos que esta persona era proxeneta, que su pareja sentimental la ayudaba, ¿no? Que reclutaban chicas, ¿no? Y la verdad es que no sé qué alcances tenían, ¿no? Ese tema de trata creo que es un tema que al cual las autoridades le han tenido miedo a entrarle, ¿no? Porque detrás de una desaparición siempre va a existir, pues, un crimen más atroz todavía, ¿no? O sea, sí desaparecen, pero ¿por qué desaparecen? ¿Para qué se los llevan? Está en niñas, niños, adolescentes, la trata ilegal, la pedofilia, la pornografía infantil, mujeres, trata de mujeres, trata con fines laborales, reclutamiento del crimen organizado. O sea, ¿qué hay detrás de una desaparición, no? Claro. Y aparte se te viene un conjunto del todo, la violencia institucional, la violencia de la sociedad, te vas quedando sola, ¿no? Te van criminalizando, te van señalando, es que andaba en algo malo, es que la mamá tiene la culpa, es que usted por qué no la formó bien, es que porque esto, es que porque y es una señalización constante, ¿no? A estas personas, ¿te contó en algún momento, Monse, cómo fue que las conoció? ¿En dónde fue que se encontró con ellas o este primer encuentro con estas 2 personas? No, nunca profundizó, como te menciono, no, sí, de hecho la tenía de amiga en común en sus redes sociales con otras personas, pero nunca, supe gran cosa de la señora, ¿no? Cuando los detienen, pues obviamente los procesan por desaparición cometida por particulares, pero en julio del 2024, la jueza Belén Bolaños Martínez los deja en libertad, los absuelve totalmente, ¿no? ¿Bajo qué argumento? Eh, pues según ella, no tenía pruebas suficientes, pero todo el juicio fue muy mal llevado, ¿no? Hubo corrupción, existió violencia por parte de la jueza hacia mi persona, hacia mi propia hija, no se juzgó con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, hoy sabemos que a veces tienen más derechos los criminales que las mismas víctimas, ¿no? Y creo que el hecho de que no haya jueces bien preparados para llevar este tipo de juicios por desaparición, eh, pues justamente terminan en esto, ¿no? En liberaciones. Y hasta hoy, entonces, no hay ningún detenido por el caso de Monse. No, hasta el momento todavía no tengo ese acceso a la verdad y a la justicia. Obviamente el hecho de haber encontrado a mi hija no me da pues la certeza de que vaya a existir tal, ¿no? Sabemos que en el país es muy difícil lograr tener justicia. Lo único que nos queda a las familias es dignificar la memoria. ¿Has recibido amenazas, Jackie, por tu labor? Al principio recibí amenazas, de hecho, me estaban siguiendo, ¿no? O sea, a mí me decían qué ropa traía, dónde estaba, me llegaron a amenazar con mis nietos, ¿no? Que en lugar de buscar a una, iba a buscar a tres, ¿no? Que mejor me dedicara a cuidar niños, ¿no? Y, y pues sí, es algo también que es triste porque el Estado no nos garantiza la seguridad, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros hacemos el trabajo que a ellos les correspondería, pues nada nos garantiza
una seguridad a ninguna familia que busca en este país, ¿no? Y, y creo que el hecho de que nosotras vayamos a encontrar los restos de nuestros propios hijos, pues, pues es un, es una sacudida para el Estado, ¿no? De decir, sí se puede. ¿No? O sea, aquí estoy yo, que soy su mamá, que te estoy enseñando que claro que se puede encontrar, ¿no? Aquí estoy yo, que soy su hermana, que claro, te estoy demostrando, ¿no? Los padres también, porque ahora hay padres buscadores, ¿no? Ujú. Entonces, eh, es muy triste todo lo que pasamos, es muy revictimizante, pero, pero pues nosotros lo hacemos por la doloridad, por el amor, ¿no? Desde el corazón y la necesidad de traerlos de vuelta a casa. Precisamente es lo que veo, que a pesar de que, pues, lograste encontrar los restos, bueno, parte de los restos de tu hija, eso no paró tu búsqueda, tú continuaste apoyando a otras mamás. Bueno, hasta la fecha lo continúas haciendo. Eh, es algo que yo le debo a mis compañeras, desde el corazón, desde todo el amor que he aprendido a tenerles porque son compañeras de lucha, compañeras del mismo dolor, ¿no? Y yo sé que eh, no hubiera podido encontrar a Monse si no hubiera sido por ellas y por todos los solidarios que caminan con nosotras, ¿no? Como te mencioné anteriormente, yo traigo una enseñanza de buscadoras de larga data, ¿no? Y, y a Monse no solo la encontró el amor de su mamá, a Monse la encontraron las manos, los ojos y el esfuerzo de muchas personas que todo el tiempo creyeron que estaba buscando en el lugar correcto, ¿no? Que el corazón de la mamá de Monse estaba buscando en el lugar correcto. Entonces, yo hoy no puedo dejarlas. Y creo que es una manera también de seguir dignificando el nombre de mi hija, porque mi hija sigue siendo pues una luz en el camino para muchas personas, ¿no? En estos 4 años y 8 meses, ¿no? 9 meses, hemos logrado localizar a muchas personas sin vida y con vida también, ¿no? El colectivo ya abraza a más de 50 familias en la Ciudad de México, familias que sus desaparecidos son de la Ciudad de México y familias que viven en la Ciudad de México, pero que sus desaparecidos por alguna diligencia desaparecen en otros estados y se les abraza de igual manera y que también colaboran de igual manera con nosotras. Y, y pues somos una familia, ¿no? Ya somos una familia. A todas nos pasa lo mismo. Empezamos a ser rechazadas por la sociedad, por nuestra familia, nuestros amigos, nos van dejando y pues únicamente nos quedamos unas a las otras que estamos padeciendo el mismo mal, se puede decir. Claro. Recientemente incluso veíamos las declaraciones por parte del gobierno mexicano respecto al posicionamiento de la ONU en cuanto a desaparición forzada. Prácticamente el Estado niega la desaparición sistemática de personas en el país. Como madre buscadora, ¿cómo tomas esta postura del gobierno mexicano? Creo que es otra muestra más de la indolencia, ¿no? Y la negligencia y la omisión por parte del Estado. No hay más que recordar hace un par de años cuando estuvo aquí el CED, ¿no? Y que vino a diferentes estados de la república a caminar con los colectivos y que ellos mismos fueron testigos del hallazgo de fosas clandestinas en estos países a los cuales en estos estados a los cuales acompañaron a estas búsquedas, ¿no? Y que le pueden refutar al Estado mexicano, oye, si yo acompañé a tus familias buscadoras y encontramos fosas clandestinas, ¿cómo te atreves a negarme lo que yo ya fui a ver? ¿No? Todo esto es una nueva falta de respeto para las más de 127,000 familias en todo el país que estamos padeciendo esta situación, ¿no? Es imperdonable, ¿no? Que se atrevan a negar lo que es evidente. Em,
Además del Ajusco, de estas búsquedas que han llevado a cabo en el Ajusco, ¿qué otros focos rojos han identificado en la Ciudad de México en donde posiblemente también puedan darse hallazgos o en donde ustedes los hayan realizado, Jackie? Bueno, yo creo que los focos rojos aquí en todos los estados tienen un contexto diferente, ¿no? Sí hay hallazgos en los cerros que rodean este Valle de la Ciudad de México, pero también creo que el foco rojo está en las casas particulares. O sea, aquí es diferente, ¿no? El contexto. Las casas de particulares, las casas de seguridad, ¿no? Eh, son muy latentes. Y aquí, en la Ciudad de México, el poder sacar una orden de cateo, ¿no? Es, híjole, súper complicado, ¿no? Que un juez autorice un cateo es súper difícil y entra la burocracia y es que por qué y es que, y entonces, pues se vuelve hasta cierto punto una obstrucción también para la localización, ¿no? Obviamente, pues, los cerros, todo lo que son los dinamos, hacia La Marquesa, ¿no? Coajimalpa, Cerro de Guerrero, donde otros colectivos han trabajado, Tláhuac, Las Lagunas, o sea, tenemos muchos lugares de depósito. Lo que pasa es que también en la Ciudad de México no se han querido aceptar que ya hay más desaparecidos, son más de 6,000 desaparecidos en la Ciudad de México. Y si no ponemos un alto, el número va a seguir creciendo, ¿no? Y bueno, creo que la muestra está en que precisamente tu propio colectivo, pues, ha crecido de tantas familias que, igual que tú, están buscando a sus familiares. Sí, y pues no solamente el colectivo de Una Luz en el Camino, hay muchas familias que son independientes, que caminan solas y que pues también tienen el derecho a la misma atención y a la misma calidad de atención que a veces supuestamente piensan que nos tienen a los colectivos. Aquí no debería de existir desaparecido de primera ni de segunda. El desaparecido es desaparecido, desaparecida es desaparecida, ¿no? Claro. Y pues las cifras están, ¿no? Ahora son más visibles los colectivos y las desapariciones porque hay redes sociales. Antes no era, y la pandemia nos llevó a fijarnos más en las redes sociales y a hacer más visible todo lo que está pasando en el país, ¿no? Y por eso hoy nos damos cuenta de la violencia tan grande que hay, ¿no? Pero las desapariciones vienen desde antes. En el colectivo hay casos de data de hasta 18 años, ¿no? Que no fueron atendidos en su tiempo, que todavía no existía ni siquiera una fiscalía de desaparecidos, donde archivaban las carpetas, donde, bueno, después se vino ya en secuestros las levantaban y después existió CAPEA, o sea, no existía una comisión de búsqueda, no existía una ley general de víctimas. Eso es reciente, a base de la lucha de compañeras de casos de larga data, pero que vienen arrastrando tanto trabajo, tanta doloridad y a base de eso, pues tanta experiencia, la experiencia que las instituciones no tienen. Claro, no solamente es este trabajo en campo que ustedes como madres buscadoras llevan a cabo, sino también esta presión hacia las autoridades que hace que se generen, pues, tanto leyes como ciertas medidas para, pues, tratar de que las búsquedas sean más efectivas, y aún así ustedes terminan realizando la labor que correspondería a la autoridad y pasando por todas estas situaciones como fue tu caso. Algo que también es verdad es que, pues, ustedes requieren, pues, tanto de herramientas, requieren, pues, dinero para realizar las búsquedas. ¿Cómo se puede apoyar a tu colectivo Una Luz en el Camino? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes si es que necesitan algún tipo de apoyo? Tenemos la página del colectivo, así se llama, Colectivo Una Luz en el Camino, donde pueden mandar un messenger, y ahí ponerse en contacto con una persona para que haya un acercamiento más privado. En próximos días, pues tenemos búsquedas. Nosotros tenemos búsquedas constantes y se suben a la página. Creo que lo principal es hacer difusión,
hacer difusión de los volantes, de las personas desaparecidas, que existe esa empatía por parte de la sociedad y que quien quiera caminar con nosotros lo haga. Siempre va a haber una oportunidad. Si no quieren salir a campo, tal vez difundiendo el volante, tal vez acompañando a una mamá a una pega, eh, uniéndose a los colectivos solidarios que a veces dan talleres de apapacho, ¿no? A las familias que son tan importantes esos talleres de apapacho, porque em, las familias en el país viven un duelo suspendido. Vivimos cuando estamos en una situación de desaparición, un duelo suspendido, ¿no? Una madre, un padre, un hermano, hermana, hijo víctima del delito de desaparición, mal come, mal duerme, ¿no? Y siempre este tipo de apoyo de solidarios que tienen carreras como psicología, talleres, apapachadores, sanadores, masajes, son buenos para las familias, ¿no? Y también algo que estamos necesitando en el país son solidarios que se unan a las infancias, ¿no? Eh, si hay 127,000 personas desaparecidas, 70,000 cuerpos en los INCIFOS sin identificar, ¿no? Dentro de esa crisis forense. Imagínense cuántas infancias hay detrás de todo esto, ¿no? Infancias que están siendo también víctimas del Estado porque no está reconociendo esta problemática, ¿no? Esta indolencia tan grande también nos preocupa, porque obviamente las personas desaparecidas, muchas de ellas dejaron hijos, hijas, que han sido abandonados, ¿no? Y que ningún presidente ha querido voltear a ver, ha querido voltear a atender, y que también se está pidiendo que nos apoyen de alguna manera para todas estas infancias. El colectivo, solamente este colectivo, tiene cerca de 60 infancias, que son papás, mamás que dejaron a sus pequeños, que eran el sostén, que eran quienes les aportaban útiles, zapatos, ropa, juguetes, leyes, etcétera, y que hoy se quedaron en una vulnerabilidad tremenda, que hoy no tienen ese apoyo y que hoy el Estado, pues, es omiso, ¿no? Y que no ha puesto o no ha dado una respuesta ante esta crisis de vulnerabilidad infantil. Y también para apoyar a las infancias pueden acercarse a tu colectivo. Así es. También nosotros, tanto en diciembre como ahora de que se viene el Día del Niño, hacemos recaudación y no tiene que ser una fecha especial, ¿no? Para acercarse y decir, bueno, yo quiero donar esto para algunas infancias. Todo siempre ayuda. No solamente hemos ayudado a los niños del colectivo Una Luz en el Camino, se les ha ayudado a otros colectivos, se les han donado cuando hay más juguetes. O sea, la colectividad está unida. Somos, yo creo que casi 500 colectivos en todo el país, ¿no? Entre movimientos por la paz, entre la Brigada Nacional, enlaces nacionales, eh, todos nos conocemos y todos nos apoyamos, ¿no? Entonces siempre va a haber una manera de apoyar. Acérquense a su colectivo de su entidad, al más cercano, y busquen la manera de ayudar. Siempre va a haber una manera. Jackie, sin duda qué admirable que existan personas como tú, que bueno, desgraciadamente a partir de perder a tu hija Yael, pues tuviste que aprender todo lo que has aprendido y convertirte en la activista que eres hoy, pero también el hecho de haber aprendido todo esto y de tu lucha ha ayudado a otras mujeres que se encuentran en el mismo camino que tú y a impulsar distintas situaciones frente a las autoridades, a darles valor y a continuar con las búsquedas y a continuar con la lucha de otras familias. Definitivamente, pues esta desgracia que tú viviste, pues ha servido para pues ayudar y acompañar a otras madres que viven la misma situación. Es, es algo que no le desearía a ningún ser humano. Creo que una desaparición, por muy corta o larga que sea, es una desaparición y siempre va a doler igual. Hay muchas cosas que definitivamente el Estado tiene que hacer y tiene que pulir para poder erradicar la desaparición. Hay muchas maneras de buscar, hay muchas cosas por hacer y es triste que las familias tengamos que estar haciendo este tipo de recomendaciones a,
a partir de un dolor. Ninguna madre debería de buscar a un hijo en la basura, debajo de las piedras, entre la tierra, entre las aguas negras, en los incifos de los estados. Ninguna madre ni padre debería de pasar por esto porque es antinatural. Enterrar un hijo y buscar a un hijo de esa manera es antinatural. Y es una pena y una vergüenza que para el Estado solo signifique huesos, números de carpeta. Porque para nosotros fueron nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, esposas, ¿no? Padres. Y estamos buscando eso, seres humanos. No estamos buscando unas llaves de un coche, ni unos huesos, ni unos números. Estamos buscando a alguien que le daba luz y vida a nuestra casa, a nuestros hogares. Y eso es algo que desafortunadamente ni el Estado ni la misma sociedad ha terminado de entender. A pesar, Jackie, de que encontraste parte de los restos de tu hija Yael, pues todavía no es un proceso que esté cerrado, como dices, no hay ningún detenido, no hay nada. Pues ahora me queda seguir luchando por el acceso a la verdad, a la justicia, ¿no? La pesadilla institucional sigue, va a seguir, ¿no? Y obviamente quiero al culpable, a los culpables, a las culpables de lo que le pasó a mi hija. Voy a seguir en pie de lucha por esta situación y obviamente pues seguir apoyando a mis compañeras, compañeros y seguir buscando los demás restos de mi hija donde fue hallada, ¿no? Y aunque no fueran de Monse, pues todas las personas que se puedan encontrar en ese lugar que decimos, pues huele a muerte, ¿no? Porque no solamente fue Monse, es un lugar que huele a Josué, que huele a Leonardo, que huele a Margarita, que huele a José, que huele a todas las personas que han sido encontradas sin vida ahí, ¿no? Vamos a seguir buscando hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Los implicados en la desaparición de Monse continúan siendo buscados o simplemente en ese momento los detienen, los dejan en libertad y ya no los busca la autoridad? Estamos en un proceso de apelación, no sabemos qué va a pasar, pero pues ellos estuvieron 1 año, 8 meses casi presos y ahorita están absueltos, ¿no? De su culpabilidad. Entonces, pues, pues no sé cuánto vaya a durar todavía esta pesadilla con las instituciones, con las malas prácticas, con el mal gobierno, y esperando que esa mechita de luz que tenemos por una esperanza de que llegue a haber esa justicia y que llegue esa justicia, pues se pueda cumplir. Esperamos que sí, Jackie, y esperamos que toda tu lucha, pues, tenga sentido y logres con esto que, pues, justamente por lo menos alcanzar la justicia jurídica y al menos, pues, ver a los responsables de la detención, de la desaparición de tu hija, pues, pagando por ello, ¿no? Que nunca se alcanza la justicia tras perder a un familiar, en este caso tu hija, pero bueno, por lo menos ver alguna actuación por parte de la autoridad, Jackie. Así es, Paula. Desgraciadamente, nada nos va a regresar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y lo único que nos queda es esperar, esperar a que pues las autoridades hagan su trabajo. Jackie, te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy en Voces Ausentes. Gracias por la confianza, gracias por contarnos tu historia, gracias por todo el trabajo y por toda la labor que llevas a cabo como madre buscadora con tu colectivo Una Luz en el Camino. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Pau. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, ayúdenos a replicar el mensaje de Jackie y, por supuesto, para hacer llegar este mensaje a más personas y visibilizar todo el camino que ha recorrido Jacqueline para poder encontrar a su hija Yael, pero también para continuar visibilizando toda la labor de estas madres buscadoras y de su colectivo Una Luz en el Camino. No olviden
suscribirse, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y por favor replicar el mensaje de Jacqueline Palmeros. Yo soy Paola Betancourt, esto fue Voces Ausentes, nos vemos en el próximo capítulo. Se va a aprobar la legítima defensa de mi mamá y de mi hermano Lalo, sobre todo. ¿Por qué digo que de ellos dos? Porque Mariana, en la mecánica de los hechos, ni tan siquiera iba armada, no participa de manera directa. Al contrario, si ustedes observan cuadro por cuadro este video, Mariana